Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Soy Gonzalo y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el código HTML, para qué sirve y cómo lo puedes utilizar en tu WordPress. Así que, bueno, vamos a comenzar. En una entrada de blog que tenemos en webempresa.com vas a poder encontrar el texto relativo a este video. Y bueno, aquí vamos a estar trabajando con este ejemplo de HTML que ya hemos desarrollado. Vamos a ver cómo lo podemos utilizar si estás en Mac y si estás en Windows. Es lo mismo, en esta ocasión en Mac tienes lo que es la herramienta de TextEdit. O en Windows tienes el bloc de notas, ¿no? En ambas es muy sencillo trabajar código HTML y luego guardarlo para poder visualizarlo en el navegador, tal cual podrías ver una página web real. En el caso de Mac vamos a tener que hacer un pequeño pasito de configuración antes en el TextEdit, que es nada más irnos a la parte de formato, al menú formato, y darle aquí en convertir a texto sin formato. Entonces de esta forma ya podemos pegar nuestro código que ya hemos desarrollado y ahí está. Ok, entonces como les comentaba, vamos a ver un poquito las funciones principales que tiene HTML como lenguaje de marcado, ¿no? El lenguaje de marcado quiere decir que no estamos hablando de un lenguaje de programación como tal, sino más bien de un lenguaje que nos va a estructurar ciertos documentos y la forma en la cual los va a leer ese navegador. En este caso, pues nos vamos a hablar de Chrome, podemos hablar de Firefox, Safari y otros más que están en el mercado. Entonces, lo que hace este lenguaje de marcado es primero especificarle al navegador, ok, todo lo que va a partir de aquí es HTML. Posteriormente ya viene el código HTML como tal a través de las etiquetas que necesitas, ¿ok? Entonces, las etiquetas tal cual son la base de este lenguaje de marcado. Aquí primero tienes una etiqueta de apertura que es HTML y luego tienes otra de cierre que es nuevamente HTML pero con una barra diagonal al principio. Y vas a ver lo mismo en el resto de la estructura, ¿no? Tenemos aquí el head y el body. Tenemos diferentes, vamos a clasificarlos en tres tipos de etiquetas que tenemos, que serían las de estructura, que son estas que vemos aquí, el head, el body, tenemos aside, tenemos otro tipo de, el footer, por ejemplo. Básicamente esas etiquetas lo que hacen es ayudarnos a distinguir las partes del documento HTML y también la forma en la cual vamos a estructurar la página. Posteriormente, cuando trabajemos con CSS, vamos a poder acomodar es todo lo que incluimos dentro de estas etiquetas para que se muestren de una cierta forma. No nos adelantemos, vamos a ver ahorita el tema de HTML básico tal cual está estructurado en esta parte. Entonces, bueno, lo primero es las etiquetas, ¿no? Tenemos apertura, cierre, apertura, cierre y vamos a ver que así es todo la estructura, ¿no? Hay un cierto debate sobre si hay algunas etiquetas que al ser de bloque no necesitan el cierre, pero no nos vamos a meter ahorita en esos jardines, ¿no? Así que bueno, para empezar, tenemos el head y el body. Y aquí en el head van a ir todas las partes que no se ven realmente en la página. La única que realmente vamos a tener como visible es esta que es el title, que va a ser el título de la página. Vamos a guardar este documento ya como HTML. Aquí vamos a ponerle ejemplo, ejemplo y le ponemos .html. Lo estoy guardando en el escritorio. Aquí codificación de texto sin formato. Yo le estoy diciendo que tome UTF-8 y le estoy poniendo la extensión, ¿no? Entonces vamos a darle a guardar. Me va a preguntar que realmente TextEdit por defecto un texto sin formato me lo guarda en TXT. Y lo mismo va a ocurrir en Windows, ¿no? El texto sin formato me lo voy a guardar como TXT, pero nosotros tenemos que ponerle usar HTML. Si estás en Windows, vas a guardar el archivo como .html. Esto no te va a salir como advertencia. Solamente pues necesitas especificar la extensión que en este caso es HTML. Vamos a darle aquí y veremos que en el escritorio ya tenemos creado este documento de ejemplo. Vamos a darle doble clic para abrirlo en el navegador y bueno, vemos que aquí tenemos el documento ya convertido, ¿no? Veamos, tenemos aquí de este lado el código tal cual está hecho
Y aquí tenemos lo que muestra este código. Vamos a ver aquí un detalle que es en este caso aquí no me está detectando la i con tilde, entonces esto es de las cosas que tenemos que especificar en el head a través de una etiqueta que se llama meta charset y le vamos a poner UTF-8. Aquí me está faltando los signos, las comillas. Con esto vamos a poder darle guardar y cuando actualicemos ya nos está apareciendo. ¿Qué quiere decir esto? Le estamos diciendo la codificación que debe de leer el documento tal cual. El documento tal cual está codificado en UTF-8, pero puede ser que no lo reconozca el navegador. Entonces necesitamos decirle dentro del lenguaje cuál es la codificación que está utilizando, ¿no? Entonces, en este caso, meta charset UTF-8 y con eso solucionamos este problemita que teníamos aquí, ¿no? Entonces, el title, aquí dice, este es el título que se ve en el navegador y tal cual, pues, este es el título que se ve en el navegador, ¿no? Luego, vamos con la parte del body, ¿no? Aquí en head podemos meter muchísimas cosas. Aquí es normalmente donde metemos el lenguaje, por ejemplo, podemos especificar. También se pueden poner algunos códigos de seguimiento de Google Analytics, por ejemplo. Hay diferentes cosas que van en el head que tienen que ver con la página pero no van a ser visibles más que para el funcionamiento de la página. Básicamente es lo que le estamos diciendo al navegador, no lo que le estamos diciendo al usuario, ¿no? Y también aquí mismo vamos a declarar más adelante cuando lo veamos lo que es el CSS o las hojas de estilo, ¿no? Pero por ahora vamos a quedarnos con esto en la parte del head. En el body o el cuerpo del documento, entonces ya es donde vamos a empezar a ver todos estos elementos que tenemos aquí y vamos a ver los elementos principales que son los títulos, los titulares que son H1, H2 y así tenemos hasta el H6, ¿no? Que si nos damos cuenta el H1 es, pues como lo he puesto aquí, soy un título grandote, soy un subtítulo. Vamos a poner un H3 para que veamos cómo queda. Vamos a ver que es un poquito más chico, como siempre, guardamos y refrescamos. Y así, ¿no? Vamos a ir viendo cómo van siendo cada vez más pequeños hasta el H6, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos otra etiqueta que es el párrafo, la etiqueta P. Misma historia, tenemos su apertura, tenemos su cierre. ¿Y cuál es esta etiqueta? Tenemos esta etiqueta que son de tipo bloque. Primero veíamos las etiquetas como head, como body, como aside, como footer, que son etiquetas de estructura. Aquí en este caso estamos hablando de etiquetas de bloque. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que si nos damos cuenta tenemos un espacio arriba y uno abajo, ¿no? Hay diferente, cada uno de ellos va a estar separado. Nosotros lo estamos dividiendo aquí de una forma visual para poder tenerlo más claro. Pero la realidad es que yo podría no tener ningún espacio aquí, por ejemplo, le voy a dar guardar, lo voy a refrescar y pues no hay ningún cambio, ¿no? Esta parte sigue estando arriba y está abajo. Estos son los elementos de bloque. Cada uno va a ocupar su propio espacio con espacio suficiente arriba y abajo, con esta parte alrededor, que podemos modificar a través de CSS con lo que es el padding y el margin, ¿ok? Pero, insisto, no nos vamos a meter por ahora en esos jardines. Entonces, ¿por qué lo tengo puesto de esta manera? Bueno, pues porque el estándar nos dice que debemos de irlo haciendo de esta manera para que otro ser humano lo pueda leer, ¿no? La máquina, tal cual, yo podría tener todo esto en una sola línea, larga, y lo entendería. Sin embargo, nosotros como seres humanos tenemos que verlo de una forma más visual y el estándar internacional nos recomienda hacer incluso este tipo de estructura. Yo también podría tener todo esto pegado hacia la izquierda, pero de esta forma, como lo tenemos puesto, nos es más fácil identificar donde empieza una etiqueta y acaba otra y tener así la forma de abrir y cerrar etiquetas con una cierta facilidad visual, ¿no? De encontrar, ok, aquí abrí esta, entonces la voy a cerrar. Misma historia pasa aquí, por ejemplo, en esta lista desordenada. A la misma altura tengo el elemento de cierre, pero más adelante tengo el elemento de la lista tal cual, ¿no? Y esto nos lleva precisamente a la lista desordenada.
tenemos lista desordenada, que vamos a ver que tiene estos puntitos o bullets o viñetas, como lo quieran llamar. Y tenemos la lista ordenada, que nos va a ir mostrando números, ¿no? Entonces vamos a ver, conforme yo vaya poniendo diferentes elementos de lista ordenada, vamos a ir viendo cómo se van numerando, cosa que no ocurre si lo pongo en el elemento de lista desordenada. Vamos a guardar y refrescar. Y pues vemos que nos va poniendo viñetas, ¿no? Y bueno, esto sería por la parte de los elementos de bloque. Vamos rápidamente con los elementos inline o en línea. En este párrafo, tal cual puse aquí, vamos a experimentar con, lo vamos a ver de manera visual, texto destacado y texto enfatizado, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Tenemos una sola etiqueta, que es un párrafo, y dentro tenemos otras etiquetas que son, por ejemplo, strong, que tenemos acá, y que es enfatizado. Entonces tenemos estos elementos que están en línea con el párrafo. Si nos damos cuenta, no nos separó como si nos ocurrió aquí. Aquí sí nos lo deja dentro de la misma línea. Y vamos a ver que tenemos texto enfatizado. Vamos a borrar y vamos a poner otro más, que sería el texto código. Texto código, vamos a ponerle que es code, vamos a darle, vamos a guardar y refrescar y vemos cómo aparece la diferencia, ¿no? Vamos a quitarle esta y vamos a poner una coma, texto enfatizado, texto código y por último vamos a poner y texto tachado, que es con del, de deleted. Texto tachado. Tomen en cuenta que aquí los espacios los tengo que ir poniendo fuera de las etiquetas o también me va a tachar el espacio en blanco. Entonces guardamos, actualizamos y ya nos sale el tal cual las etiquetas que yo le he puesto. Aquí tenemos texto destacado con strong, texto enfatizado con EM, texto código con code y texto tachado con del. Tenemos diferentes tipos de elementos inline, pero básicamente estos nos sirven para darle el formato que ya conocemos, ¿no? En este caso. También vamos a ver que hay otro elemento en línea que tenemos que son los vínculos, ¿no? Como podemos ver aquí. Bueno, en este caso el vínculo lo hicimos con la imagen. Si vemos aquí, tenemos un A, que ese sería el elemento ancla, que en este caso son los hipervínculos o links, como los conocemos. Y le digo, la referencia a la cual vas a mandar es en este caso a webempresa.com. Target blank, que ¿qué quiere decir esto? Que va a el atributo de target a donde va a mandar cuando yo le dé clic a este punto de ancla es a un elemento en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Una nueva pestaña. Vamos a verlo en acción. Le voy a dar clic aquí a nuestro amigo Willy y nos va a abrir el elemento web empresa. ¿Ok? Y en la parte de aquí de este vínculo yo lo estoy poniendo en la imagen. Sin embargo, yo también podría ponerlo en el texto. Vamos a poner aquí, antes de cerrar, también tenemos y vamos a poner aquí el vínculo. Entonces a href, vamos a ponerle una almohadilla nada más, vínculo, y cerramos el elemento de ancla. Entonces le damos refrescar, guardamos y refrescamos y aquí está, ¿no? Nos sale el elemento vínculo, que también es un elemento inline o en línea, ¿no? De HTML. Aquí aparte vemos otros elementos dentro de la etiqueta HTML que estamos viendo, que son los atributos. Tenemos un atributo que es el href y el valor de este atributo, que el href es el enlace tal cual a donde nos va a mandar esta referencia, que en este caso es webempresa.com, a donde nos va a mandar este atributo target a blank, ¿no? Y aquí en la imagen ocurre lo mismo. Tenemos el elemento imagen, la fuente source va a ser esta dirección completa, que si yo la copio y la pego,
vamos a ver cómo nos envía directamente esta imagen de nuestro amigo Willy. Entonces, aquí le estamos diciendo a través del atributo source que su valor va a ser este link donde yo ya tengo esta imagen. Y aparte tengo otro atributo que es height, que es el ancho de la imagen, y la estoy estableciendo en 100 píxeles. Si yo quiero la imagen un poco más grande, pongamos 200 píxeles, igual misma historia, actualizo y lo dejo de otro tamaño. ¿Qué ocurre? Que yo si no le pongo ese height va a salir exactamente del tamaño que es la imagen original. Vamos a quitarle esto para que veamos lo que ocurre. Y pues nos aparece un poco más grande, ¿no? Si queremos acomodarlo de una forma que no nos afecte, que no nos desborde, digamos, la pantalla, vamos a hacerlo un poco más chiquito. Y de esta forma es como controlamos los elementos dentro del HTML, ¿no? Como nos dimos cuenta, aquí este enlace lo puedo poner en una imagen o simplemente en un texto. ¿Ok? Y con esto cerramos esta parte del body y hasta aquí, digamos, queda la parte de HTML tal cual. Ahora, ¿cómo utilizamos este HTML en WordPress? Bueno, primero tienes que saber que lo que es el head, el body, toda esta parte ya te lo da WordPress, ya lo hace WordPress de alguna forma. Entonces solamente necesitamos el contenido tal cual que necesitamos en la página. Por ejemplo, solamente lo que está dentro del body o alguno de los elementos particulares de este, ¿no? Vamos a copiar esto y vamos a ver cómo se ve en WordPress. Aquí tenemos obviamente el editor visual que es Gutenberg. Acabo de borrarlo porque ya lo había hecho. Vamos a partir desde el bloque tal cual. Vamos a añadir el bloque. Hay dos formas de añadirlo. Uno es aquí con el más que tenemos. Aquí podemos buscarlo HTML. O también podemos aquí directamente poner una diagonal y buscar HTML y nos va a dar HTML personalizado. Le damos pegar lo que ya teníamos y aquí mismo podemos ver una vista previa de tal cual va a cargar el elemento. Ahora, como estamos hablando del editor Gutenberg, nos va a mostrar aquí como un solo bloque todo el elemento HTML. Sin embargo, para ver cómo va a quedar realmente, sí va a ser necesario previsualizarlo en una nueva pestaña. Vamos a darnos cuenta de que aquí se ve más chico y se ve todo en línea, como un poco más limitado, pero cuando ya lo interprete el código, WordPress lo va a adaptar al CSS que ya tiene nuestro WordPress tal cual, que cada una de las plantillas pues tiene unos ciertos tamaños para los elementos H1, para los elementos H2, H3 y así sucesivamente, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, si bien aquí nos salía el elemento pegado a la misma línea del párrafo, por ejemplo, aquí nos sale que todo el párrafo y todo el texto está al centro y la imagen nos la manda a la izquierda. Entonces, son estos pequeños detalles que vamos a tener que acomodar ya dentro del código HTML, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, esta es la forma en la cual podemos insertarlo dentro de una entrada o también una página. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar el código HTML para desarrollar toda la imagen, la página principal, por ejemplo, de nuestro WordPress y el resto del WordPress, de la página, hacerla tal cual con las mismas configuraciones que nos permite WordPress de entradas, páginas, categorías, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta es una forma en la cual podemos utilizar el código HTML dentro de WordPress. Luego tenemos otra parte que también es muy importante y vamos a dejar abierto este elemento. Bueno, vamos a abrir uno de las entradas que ya tenemos aquí disponibles. Por ejemplo, este de por qué usamos Lorem Ipsum. Digo, no sé por qué dice lo usamos. Vamos a darle en ver la entrada y sabemos que tenemos una serie de widgets que ya nos vienen por defecto. En este caso el tema que tengo es el 2021 y vamos a ver que los widgets están aquí en la parte de abajo, no aparecen en una barra lateral como en otros temas, ¿no? Entonces, viendo los widgets que tenemos acá, nos vamos aquí a apariencia widgets y vemos que el primer widget, el primer panel de widgets que nos sale es el de pie de página, ¿no? Y aquí tenemos esta parte, ¿no?
buscar, categorías, entradas recientes, meta y archivos, ¿no? Y aquí los tenemos todos. Entonces, em, lo que vamos a hacer es insertar un widget igual de HTML, de código HTML. Vamos a esperar aquí a que nos salga añadir un bloque y también tenemos HTML personalizado. Entonces ocurre exactamente lo mismo. Vamos a copiar el mismo código que tenemos y ya nos permite verlo de esta manera. Esto nos puede servir para cuando necesitamos poner una imagen específica con ciertos tamaños, cuando queremos poner un texto tal cual sin que se vea afectado por otros elementos. Aquí mismo podemos insertar nuestro CSS, que ahorita no vamos a entrar en esa materia, pero sí hay, aquí tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas que nos permite HTML, ¿no? Entonces vamos a darle guardar y vamos a ver que aquí en la entrada de blog, cuando la actualicemos, bueno, cuando termine de guardar y la actualicemos, va a aparecernos aquí esta parte abajo justamente del elemento buscar. Nos aparece este que como obviamente es más grande nos lo distribuyó de una manera diferente, ¿no? Si nos damos cuenta, los widgets del tema 2021 van saliendo como en este orden, ¿no? 1, 2, 3 y luego aquí abajo 1, 2, 3, ¿no? Entonces, como este elemento fue el segundo bloque que añadimos, pues nos pone aquí mismo y con las características que nosotros le hemos establecido, el H1, pero que tiene la configuración dentro de los widgets de WordPress, ¿no? De este tema en particular. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que el elemento de lista desordenada no me muestra ninguna viñeta, no me muestra los bullets como si nos lo muestra aquí en la página web. No nos muestra tampoco, perdón, nos muestra los elementos en número, nos los da con un cierto espacio y todo esto que tiene que ver más con los estilos, ¿no? Y y bueno, nos pone aquí la imagen del mismo tamaño y todo lo demás. Entonces, esa es otra forma en la que podemos insertar código HTML dentro de WordPress. Ahora, otra forma que ya es un poco más avanzada, pero y que la verdad no vamos a insertar en este momento porque ya sería un caso muy particular. Aquí ya no sería meter el mismo código nada más porque sí. Vamos a borrar este bloque y dejamos todo como estaba. Vamos a cerrar este y aquí los temas, aquí en apariencia editor de temas, vamos a poder ver que, por ejemplo, aquí tenemos la hoja de estilo del tema, pero también tenemos el error 404, por ejemplo, los comentarios y vamos a ver, por ejemplo, que hay unos que cargan totalmente con código PHP, pero también tienen aquí este tipo de etiquetas que son HTML, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay ciertas cosas que podemos modificar con HTML, también en funciones del tema, en la cabecera, por ejemplo, puede ser un lugar donde podríamos necesitar el código HTML. Tenemos otra entrada de blog donde explicamos que esto no es lo más recomendable porque ¿qué va a pasar? Que estas configuraciones personalizadas que nosotros le pongamos van a desaparecer. Entonces, en este sentido, no es recomendable editar directamente, sino crear un tema hijo, ¿no? Entonces, eso ya es materia de otro blog. Y esta es una configuración un tanto avanzada que la verdad es que si estás solamente buscando insertar código HTML dentro de un widget o dentro de una entrada de WordPress, pues no, en realidad no lo necesitas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo por esta parte, cómo insertarlo en WordPress. Aquí tenemos tal cual la estructura y explicamos cada uno de los elementos. Y pues de manera general esto es para lo que nos va a servir HTML y cómo utilizarlo en WordPress. Obviamente hay varias etiquetas o atributos más bien que ya no vimos, etiquetas como div, como nav, que en el caso de nav es estructura y de div también, son estructura de cómo vamos a ir armando la página, por ejemplo. No estamos viendo las clases tampoco porque eso ya entramos un poco más en materia de HTML, por ejemplo. Aquí podemos, perdón, no de HTML, de CSS, que es para lo que nos van a servir las clases, para decirle a la página que esta clase va a tener unas ciertas características de estilo, tal cual.
No entramos tampoco en scripts, que ya es totalmente mucho más avanzado. Ahorita solamente nos centramos en la parte de HTML y cómo se puede utilizar también para modificar ciertas configuraciones o mostrar ciertos apartados en WordPress. Así que espero que te haya gustado este video, que te haya sido de utilidad. Y ya sabes que si te interesa más contenido de WordPress, tienes nuestro blog de Web Empresa, donde puedes revisar diferentes temas que tenemos y que vamos actualizando cada semana. Eso sería todo de mi parte, soy Gonzalo y hasta la próxima.